Pablo Emilio Escobar Gaviria, un nombre que sigue resonando décadas después de su muerte en las calles de Medellín, en los pasillos de las agencias antidrogas, en los relatos de aquellos que fueron testigos de su reinado y caída, e incluso en la cultura popular. Este hombre, cuyo rostro y nombre se han convertido en símbolos de poder absoluto y crueldad, dejó una huella indeleble en la historia del narcotráfico. Y su vida, llena de excesos, violencia y ambición, sigue siendo un tema de fascinación y estudio. Pero lo que muchos no saben es que, al igual que tantas figuras históricas que lograron ascender al poder absoluto, Escobar no solo fue víctima de la implacable cacería del gobierno colombiano o de las agencias antidrogas estadounidenses. Escobar fue traicionado por alguien en quien confiaba, alguien a quien él mismo había colocado en una posición de poder dentro de su vasto imperio. Esta traición no solo destruyó la confianza de Escobar, sino que también desencadenó una cadena de eventos que llevaría a la caída del imperio que había construido con tanta sangre, dinero y crueldad. Hoy te contaremos la historia de esa traición, una traición que se cocinó a fuego lento y que cuando se reveló, marcó el principio del fin para uno de los capos más poderosos y temidos de la historia. Pero no solo hablaremos de la traición, sino que también analizaremos cómo Escobar logró ascender desde los barrios más humildes hasta la cúspide del narcotráfico mundial, cómo construyó un imperio que generaba miles de millones de dólares, y cómo, finalmente, todo lo que había levantado se derrumbó a su alrededor. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí te traemos historias que exploran el lado más oscuro de la historia, los secretos detrás de los grandes imperios criminales y las tramas de poder que han cambiado el curso de los acontecimientos. Si te interesa conocer más sobre las vidas y caídas de los personajes más temidos y enigmáticos del crimen organizado, asegúrate de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Para comprender la magnitud de la traición que sufrió Escobar y cómo ésta marcó el principio de su fin, es fundamental conocer su historia desde el principio. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, un pequeño pueblo de Antioquia, Colombia. Su padre era un campesino y su madre, una maestra de escuela. A pesar de su origen humilde, Escobar no era ajeno a las dificultades económicas que enfrentaban muchas familias en la Colombia rural de la época. Sin embargo, desde muy joven, Pablo mostró una ambición desmedida y un deseo insaciable de salir de la pobreza. Desde pequeño, Escobar fue conocido por ser un joven astuto, que no solo destacaba por su inteligencia, sino también por su habilidad para negociar y buscar oportunidades en todo lo que hacía. Se dice que una de las frases que más repetía de joven era «Quiero ser millonario antes de los 30 años». Y aunque en ese momento podía parecer una ambición desmedida para un joven de origen campesino, pronto demostraría que esa meta no estaba fuera de su alcance. Durante su adolescencia y juventud, Escobar comenzó a involucrarse en actividades delictivas menores. Comenzó robando lápidas de cementerios para revenderlas en el mercado negro, y poco a poco fue adentrándose en el contrabando de cigarrillos y electrodomésticos. Este fue solo el comienzo de una carrera que lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más ricos y poderosos del mundo. En la década de los 70, cuando Escobar estaba en sus 20s, el mundo comenzó a ver el auge de una nueva droga: la cocaína. Hasta ese momento, el narcotráfico en Colombia se centraba principalmente en la marihuana. Sin embargo, la cocaína, una droga que tenía su origen en los cultivos de coca de los Andes, comenzó a ganar popularidad en los Estados Unidos, donde el consumo de drogas recreativas iba en aumento. Escobar vio en este fenómeno una oportunidad única. Entendió que la demanda de cocaína estaba creciendo rápidamente y si lograba controlar su producción y distribución, podría amasar una fortuna. Fue entonces cuando, junto a su primo Gustavo Gaviria, empezó a involucrarse en el negocio de la cocaína. Al principio, Pablo y Gustavo operaban a pequeña escala, traficando pequeñas cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que este era solo el comienzo de lo que sería un negocio multimillonario. Uno de los primeros golpes de éxito de Escobar fue cuando logró controlar no solo la producción de cocaína en las selvas colombianas, sino también su distribución a nivel internacional. Se convirtió en un maestro del contrabando, utilizando rutas aéreas y marítimas que eran casi imposibles de rastrear por las autoridades. A medida que su operación crecía,
también lo hacía su red de contactos y colaboradores. Escobar comenzó a construir un imperio que abarcaría desde los laboratorios de cocaína escondidos en la jungla hasta las mansiones en las que vivían los narcotraficantes más importantes del momento. En este punto, el dinero comenzó a fluir de manera descontrolada. Los ingresos del cartel de Medellín, que Escobar había fundado junto a otros narcotraficantes colombianos, eran tan grandes que el dinero ya no cabía en las cuentas bancarias convencionales. Escobar y sus socios comenzaron a enterrar dinero en fincas, bóvedas y otros lugares secretos, y muchos de estos escondites permanecen sin ser descubiertos hasta el día de hoy. De hecho, se estima que el cartel de Medellín llegó a controlar el 80% de la cocaína que entraba a los Estados Unidos en los años 80. En su apogeo, el cartel de Medellín no solo controlaba el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos y Europa, sino que también tenía un poder inmenso en Colombia. Escobar se convirtió en el hombre más poderoso del país, no solo por la enorme riqueza que había acumulado, sino también por el control que ejercía sobre políticos, jueces, policías y otros funcionarios públicos. Una de las estrategias más efectivas de Escobar fue lo que se conoció como la política de plata o plomo. Esta táctica era simple. Ofrecía a cualquier persona que pudiera representar una amenaza para sus operaciones dos opciones: aceptar un soborno, plata, o enfrentarse a una muerte segura, plomo. Esta estrategia fue particularmente efectiva en Colombia, donde la corrupción ya estaba arraigada en muchos niveles del gobierno. Escobar logró comprar la lealtad de muchos jueces, fiscales y oficiales de policía, lo que le permitió operar con relativa impunidad durante varios años. Sin embargo, la política de plata o plomo no solo estaba dirigida a funcionarios del gobierno, también era utilizada contra sus rivales y enemigos dentro del mundo del narcotráfico. Escobar no dudaba en eliminar a cualquiera que considerara una amenaza para su poder. Sus sicarios, jóvenes reclutados de los barrios más pobres de Medellín, se encargaban de ejecutar a quienes se interponían en su camino, y pronto se corrió la voz de que enfrentarse a Escobar significaba una sentencia de muerte segura. Pero Escobar no solo utilizaba la violencia para consolidar su poder, también se preocupaba por cultivar una imagen de benefactor entre los sectores más pobres de la sociedad. En Medellín, construyó barrios enteros para los pobres, financió la construcción de estadios de fútbol, hospitales y escuelas, y patrocinó equipos deportivos. Para muchos en las comunas de Medellín, Escobar era un héroe, un hombre que había hecho más por ellos que el propio gobierno. Esta dualidad en la figura de Escobar, un hombre capaz de ordenar asesinatos brutales y al mismo tiempo construir viviendas para los pobres, fue clave para mantener su poder en Medellín. A medida que su influencia crecía, Escobar se convirtió en una figura intocable en la ciudad. Incluso en los momentos más oscuros de su guerra contra el gobierno colombiano, muchos en los barrios más pobres de Medellín lo veían como un salvador. A medida que el poder de Escobar crecía, también lo hacía la presión sobre el gobierno colombiano para actuar. Estados Unidos, que enfrentaba una creciente crisis de consumo de cocaína, comenzó a exigir al gobierno colombiano que tomara medidas drásticas contra los carteles de la droga. Las agencias estadounidenses, como la DEA, empezaron a intensificar sus operaciones en Colombia, y la presión internacional se volvió insostenible para el gobierno colombiano. Uno de los primeros grandes enfrentamientos entre Escobar y el Estado ocurrió en 1984, cuando el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lanzó una campaña para exponer las actividades del cartel de Medellín y otras organizaciones narcotraficantes. Lara Bonilla fue uno de los primeros en hablar abiertamente sobre la influencia que los narcotraficantes tenían sobre la política colombiana, y sus esfuerzos para combatir a Escobar y a otros capos le valieron la enemistad del cartel de Medellín. El 30 de abril de 1984, en represalia por las acciones de Lara Bonilla, sicarios al servicio de Escobar lo asesinaron mientras viajaba en su automóvil en Bogotá. Este asesinato fue un punto de inflexión en la guerra entre Escobar y el gobierno colombiano. Hasta ese momento, Escobar había logrado operar en gran medida bajo las sombras, pero el asesinato de un ministro del gobierno puso a Escobar en la mira de las autoridades de una manera que nunca antes había experimentado. La muerte de Rodrigo Lara Bonilla fue un punto de no retorno para Escobar.
El asesinato provocó una indignación generalizada en Colombia y aumentó la presión internacional para que el gobierno tomara medidas más agresivas contra el cartel de Medellín. Además, el gobierno colombiano, bajo la presión de Estados Unidos, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de extraditar a los narcotraficantes a Estados Unidos, donde serían juzgados bajo las leyes estadounidenses. Para Escobar, la extradición era una amenaza existencial. Sabía que, si era enviado a Estados Unidos, enfrentaría una condena segura y una cadena perpetua en una prisión de alta seguridad. Fue entonces cuando Escobar adoptó una nueva estrategia. Lanzó una campaña de terror contra el Estado colombiano, con el objetivo de forzar al gobierno a renunciar a la extradición. Durante los años siguientes, Escobar desató una ola de violencia sin precedentes en Colombia. Los sicarios del cartel de Medellín colocaron bombas en edificios gubernamentales, asesinaron a políticos, jueces y periodistas, y secuestraron a figuras importantes del país. La estrategia de Escobar era clara. Si el gobierno insistía en la extradición, él respondería con violencia. A medida que la guerra contra el Estado se intensificaba, Escobar comenzó a experimentar problemas dentro de su propio cartel. A pesar de su reputación de ser un líder implacable, su creciente paranoia y su tendencia a eliminar a cualquiera que considerara una amenaza, comenzaron a crear fisuras en su organización. Una de las traiciones más devastadoras para Escobar vino de uno de los hombres más cercanos a él, Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del cartel de Cali. En los primeros días del narcotráfico en Colombia, el cartel de Cali y el cartel de Medellín habían trabajado juntos. Pero a medida que el poder de Escobar crecía, la relación entre ambos carteles se deterioró. Miguel Rodríguez Orejuela, quien había sido un aliado cercano de Escobar en sus primeros años, comenzó a verlo como una amenaza para sus propios intereses. A medida que las autoridades colombianas y estadounidenses intensificaban su presión sobre el cartel de Medellín, Rodríguez Orejuela vio una oportunidad para debilitar a Escobar y fortalecer su propio cartel. En secreto comenzó a colaborar con el gobierno colombiano y la DEA, proporcionando información clave sobre las operaciones de Escobar y sus rutas de contrabando. La traición de Rodríguez Orejuela fue devastadora para Escobar. No solo perdió una parte significativa de su red de distribución, sino que también quedó cada vez más aislado. Los golpes continuos contra el cartel de Medellín, facilitados por la información proporcionada por Rodríguez Orejuela, comenzaron a desmantelar su imperio. Con el tiempo, el poder de Escobar comenzó a desmoronarse. A medida que sus aliados lo traicionaban y sus rutas de contrabando eran desmanteladas, Escobar se vio obligado a pasar a la clandestinidad. Vivió como un fugitivo, moviéndose constantemente para evitar ser capturado por las fuerzas especiales colombianas y estadounidenses, que lo cazaban sin descanso. El 2 de diciembre de 1993, después de meses de persecución, Escobar fue localizado en un barrio de Medellín. Las fuerzas especiales colombianas, con el apoyo de la DEA, lo cercaron en una casa en la que se escondía, y en un enfrentamiento final, Escobar fue abatido a tiros mientras intentaba escapar por los tejados. La muerte de Escobar marcó el fin de una era en el narcotráfico colombiano. Aunque su imperio había sido destruido, su influencia en la historia del país perdura hasta el día de hoy. Para muchos, Escobar sigue siendo un símbolo de los estragos que el narcotráfico ha causado en Colombia. Pero para otros, especialmente aquellos que vivieron en los barrios que él ayudó a construir, su figura todavía es recordada con una mezcla de admiración y temor. Sin embargo, la mayor lección de la historia de Escobar es la fragilidad del poder en el mundo del crimen. Aunque fue capaz de construir uno de los imperios más poderosos y rentables de la historia, su paranoia y la traición de aquellos en quienes confiaba finalmente sellaron su destino. Así, Pablo Escobar, el hombre que alguna vez dominó el mundo del narcotráfico, fue derrotado no solo por las fuerzas del Estado, sino por la traición de aquellos a quienes consideraba sus aliados más cercanos.